Hay momentos en la vida en los que la oscuridad parece llegar de golpe, sin aviso, sin compasión. Momentos en los que uno mira alrededor y ya no reconoce su propia casa, su propio corazón, su propia historia. Y aunque muchos no lo digan en voz alta, todos, absolutamente todos, alguna vez hemos sentido ese cansancio profundo, ese cansancio del alma. Esta historia comienza en un pequeño barrio tranquilo, donde vivía una familia sencilla: Elena, Marcos y el pequeño Tomás, un niño de apenas 7 años con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. Una familia como cualquier otra, con sueños modestos, una fe pequeña pero sincera, y una vida construida con esfuerzo. Hasta que un día, todo empezó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, como si una tormenta silenciosa hubiese entrado por la puerta sin pedir permiso. Marcos, que trabajaba como ayudante en una carpintería local, recibió la noticia que jamás esperaba. La empresa cerraría, y él quedaría sin empleo inmediatamente. No había indemnización, no había alternativas, no había horizonte. Era como si le hubieran quitado el piso bajo los pies. Elena intentó calmarlo, diciendo que todo iba a mejorar, pero en su mirada ya se veía el miedo. Ese tipo de miedo que solo entiende quien ha pasado 2, 3, 10 noites sin dormir pensando en cómo pagar las contas do mes seguinte. Y como si fuera poco, Tomás comenzó a enfermar. Primero fue una tos suave, luego fiebre constante, y poco después, un cansancio extraño que los médicos no conseguían explicar. Elena pasaba las noches sentada junto a su cama, acariciándole el cabello, rezando en silencio aunque hacía mucho tiempo que no sentía la presencia de Dios. Pero la vida, cuando golpea, suele golpear 2 veces. Una tarde, llegó al buzón un sobre blanco con sello rojo. Elena lo abrió con las manos temblorosas. Era la notificación de desalojo. Tenían 30 días para abandonar su hogar si no pagaban la deuda acumulada. Cuando Marcos leyó la carta, no dijo nada. Simplemente se sentó, apoyó los codos en las rodillas y escondió el rostro entre las manos. Elena nunca lo había visto así. Era un hombre fuerte, trabajador, honesto, pero en ese instante parecía roto. Y entonces llegó algo que muchas personas mayores conocen muy bien: la vergüenza de pedir ayuda, la sensación de ser una carga, la idea de que nadie entendería lo que estaban viviendo. Elena se esforzaba por mantenerse en pie. Por la mañana preparaba el desayuno con una sonrisa, aunque por dentro se sentía derrumbándose. Por la tarde trataba de animar a Marcos, aunque ni ella sabía qué decir. Por la noche lloraba en silencio para no preocupar a Tomás. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. A veces, cuando el sol se escondía y las luces del barrio comenzaban a apagarse, Elena se quedaba mirando por la ventana. Veía a los vecinos regresando a casa, parejas conversando, niños jugando. Y pensaba, ¿por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando están al borde. Cuando la fe se convierte en un susurro débil que casi no se escucha. Y así, día tras día, la familia fue cayendo en un abismo silencioso. No era un abismo físico, sino emocional, espiritual. Uno de esos que destruye lentamente la esperanza. Marcos comenzó a cambiar. Estaba más callado, más distante. Se encerraba en sí mismo, como si la derrota lo hubiera golpeado en el alma. Elena intentaba hablar con él, pero su mirada ya no tenía respuestas. Tomás, con su inocencia de niño, preguntaba por qué su papá estaba triste, por qué no podían comprar sus medicinas, por qué Elena lloraba cuando pensaba que él dormía. Y esas preguntas, simples pero dolorosas, atravesaban el corazón de la madre como cuchillos. Había días en los que Elena quería gritar, pero no podía. Había noches en las que Marcos quería escapar de todo, pero no sabía a dónde ir. La casa comenzó a llenarse de un silencio pesado, un silencio que lastimaba más que las palabras duras. Elena seguía luchando, pero sentía que estaba perdiendo. Marcos dejaba de creer en sí mismo. Y Tomás, aunque no entendía, sufría en silencio. Fue entonces, en el momento más oscuro,
cuando sucedió algo que cambiaría el destino de la familia para siempre. Una noche fría, mientras la casa dormía, Elena no resistió más. Cayó de rodillas en el suelo de la sala, con el corazón hecho pedazos, y por primera vez en mucho tiempo dejó que su alma hablara. No gritó, no pidió nada en voz alta. Solo dejó caer lágrimas silenciosas, de esas que Dios escucha incluso cuando no se pronuncian palabras. Y allí, en esa oscuridad profunda, devastada por el dolor, cansada de sufrir, Elena pensó: Dios, si realmente estás aquí, no nos abandones ahora. Ella no sabía, no podía imaginar, que esa súplica silenciosa estaba a punto de ser escuchada por el cielo. Porque esa noche, cuando su corazón tocó el fondo más profundo del abismo, un rayo de luz invisible comenzó a moverse. Una presencia antigua y poderosa despertó. Una intercesión que ha transformado miles de vidas se acercó a su hogar. Porque cuando los seres humanos ya no pueden, San Judas Tadeo puede. Y lo que estaba por suceder en la vida de Elena, Marcos y Tomás sería recordado para siempre como un milagro imposible. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El día sin salida. El día que cambió todo no comenzó con un grito, ni con un accidente, ni con una noticia en la televisión. Comenzó con un sobre blanco deslizado silenciosamente bajo la puerta. Elena estaba preparando un café ralo, intentando esticar o pouco açúcar que ainda restaba na despensa, quando ouviu o Sam leve do papel tocando o chao. Não imaginou que aquela fola fina carregaba peso capaz de destruir o que restaba de esperanza en sua casa. Marcos, llegó algo para nosotros. Ela disse com a voz baixa, quase temendo o que estaba prestes a descobrir. Marcos, sentado à mesa com as mãos entrelacadas, levantou o olhar cansado. Tomou o envelope nas mãos, observou o selo vermelho no canto e sentiu o frio subir pela espina. Era uma carta oficial. Daquelas que nunca trazem boas notícias. Com dedos trémulos, abriu o envelope. Elena observava cada movimento dele, como que observa uma tempestade prestes a explodir. Quando Marcos leu as primeiras linhas, seu rosto perdeu así o ar. O ar preso no peito pareceu escapar de uma vez só. Seus olhos se encheram de desespero que Elena nunca tinha visto antes. Ela o conhece há mais de 15 anos. Es el aviso de desalojo, murmurou ele, com a voz rouca. Tenemos 30 días, Elena, 30 días para salir de casa. Elena sentiu o mundo girar por instante. A sala pareceu ficar menor, mais escura. As palavras ecoavam em sua mente como martelo. 30 días, 30 días. Tomás entrou na cocina naquele momento, segurando seu cobertor preferido, como solinos hinchados pela febre que insistía en voltar. Ele percebeu o silencio estrano, pesado. Mas, sendo crianca, não compreendeu o que estaba acontecendo. Mamá, papá, que pasa? Elena rápidamente ensugou as lágrimas que insistían en brotar. Forcou sorriso. Nada, mi amor, ven, siéntate. Mas Marcos não conseguiu esconder. A dor era grande demais para ser disfarcada. Ele se levantou abruptamente, empurrou a cadeira para trás e caminou até o quintal, respirando com dificuldade, como o homem que tenta fugir de destino inevitável. Elena o seguiu, preocupada. Marcos, por favor, vamos hablar. Ele se apoiou na parede, com as mãos na cabeça, como se estivesse prestes a desabar. No puedo más, Elena. No tengo trabajo, no puedo pagar las deudas, nuestro hijo está enfermo, y ahora vamos a perder la casa. ¿Qué clase de padre soy? As palabras saían como golpes. Cada uma carregaba a dor de meses de fracasos acumulados. Elena colocou a mão sobre o ombro dele, mas Marcos se afastou. Não por rejeição, mas porque se sentía indigno, pequeño, derrotado. Estoy fallando a mi familia, murmuró.
Te estoy fallando a ti. Elena respiró fundo, tentando contener las lágrimas. Marcos, estamos juntos en esto. No es tu culpa. Mas Elenao respondió. Ficó volando para Ochao, como que en busca forcas donde Hanao existen. A partir de aquel momento, o día se transformó en un peso guase insoportable. Elena teve que ir ao hospital con Tomás porque a febre voltou, mais alta do que antes. O menino, pálido e frágil, seguraba a mao dela con forca. E en cuanto camineaban pelos corredores, ella pensaba no aviso de desalojo guardado na bolsa. Pensaba na casa que podrían perder. Pensaba en Marcos, Socino, lutando contra su apropiador. No camino de volta, Elena viu pela janela do onibus varias casas con luces acesas, familias jantando, criancas brincando. E o pensamento cortante voltou. ¿Por qué nosotros? Cuando llegó en casa, encontró Marcos sentado no sofá, encarando o envelope como se fosse un inimigo. Os dois se olaram, e não precisaram dizer nada. Sabían que aquel día sería lembrado para siempre como o inicio do desespero total. Não había saída. Não había solucao visível. Não había ninguém a quem pedir ajuda. Era o fundo do poco. O día en que a esperanza morreu. O día sin salida. O que Elena e Marcos não sabían era que, no ceu, algo já comecaba a se mover. Que en cuanto eles afundaban, uma mão poderosa se aproximaba. Uma intercesa o estaba prestes a tocar suas vidas. Mas naquele momento, para eles, todo era escuridão. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El día sin salida. El amanecer de aquel día parecía igual a cualquier otro. Elena abrió la ventana y dejó que o ar frío da mana entrase en la cocina, tentando encontrar un mínimo de paz. Mas a paz no vio. Había un silencio extraño na casa, un silencio pesado, deses que anteceden una noticia devastadora. Marcos estaba sentado a mesa, con a cabeza baixa, en cuanto giraba lentamente una xícara de café guase veicio. Elena os sabía explicar, mas sentía no peito que algo paie estaba por vir. Algo que terminaría de quebrar o pouco que ainda restaba. Foi então que ouviramos raspado leve, vindo da porta. Envelope sendo empurrado para dentro da casa. Elena caminou devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. Pegou o envelope branco do chao e percebeu imediatamente o selo vermelho no canto superior. Seu coração apertou. Marcos, esto es para nosotros. Ele levantou o olhar, exausto, e tomou o envelope nas mãos. Notou o peso do papel, o timbre oficial, así o ar do selo. Tudo parecía anunciar tragedia. Com as mãos trémulas, abriu o envelope e comecou a ler. Os solos correrán pelas linas. E de repente, pararam. Marcos ficou completamente inmóvil. Elena sentiu o frío subir pelas costas. Marcos, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Ele piscou lentamente, tentando procesar. Cuando finalmente levantó o olhar, seus olhos estaban cheios de algo que Elena nunca tinha visto nele. Desespero puro. Es el aviso de desalojo. Su voz não saiu. Tenemos 30 días. 30 días, Elena, y si no pagamos, nos echan. O mundo de Elena desabou naquele instante. Ela levou a mão à boca, tentando conter soluco. Sentiu as pernas fracas. O chao pareceu girar. No puede ser, no ahora, por favor, Dios, no ahora. Mas era real. Cruelmente real. E como se não bastase, Tomás entrou na sala naquele momento, segurando o peito como se algo doesse. Mamá, me siento cansado. Elena correu até ele. A febre había voltado, mais forte do que antes. O rostino pálido, os olhos fundos. Tomás parecía menor, mais frágil, mais indefeso. Marcos tentou abracar o filo, mas algo dentro dele quebrou. Ele se afastou, levando as mãos à cabeça. No puedo más. O grito saiu sem controle. No puedo con esto, Elena, no puedo. Tomás se assustou. Elena o abracou con forca, acariciando seu cabelo. SHH, mi amor, no pasa nada, mamá está aquí.
Mas Helena sabía que algo estaba acima acontecendo. Algo grave. Algo que podía destruir su familia completamente. Cuando consiguió acalmar Tomás, levou ao quarto e o cobriu con cuidado. Depois voltou á sala e encontrou Marcos encostado á parede, chorando en silencio, como envelope amasado entre os dedos. Helena nunca o tinha visto chorar daquele jeito. Ele sempre foi forte, sempre sustentou a casa con dignidade. Mas naquele día, Marcos estaba quebrado. Estoy fallando como padre, murmuró él. Estoy fallando como esposo. No puedo pagar nada, no puedo darles salud a nuestro hijo, y ahora vamos a perder el techo. Helena tentó tocarlo, mas él le desvió el rostro, no por rejeicao, mas por vergüenza. Marcos, estamos juntos. Vamos a salir de esto, por favor, mírame. Él finalmente levantó hola. ¿Salir? Helena, no tengo trabajo. No tenemos dinero. Tomás está empeorando. ¿Qué podemos hacer? Helena no tiene respuesta. Había silencio entre ellos. Silencio doído, cruel, que dice a todo o que nenhum dos dois conseguía falar. Ese silencio acompañó a Helena durante o resto do día. Acompañó a no ónibus até o hospital, con Tomás deitado en seu colo, ardendo de febre. Acompañó a cuando os médicos pedirán novos exames, porque algo no estaba normal. Acompañó a cuando ela voltou para casa e encontrou Marcos sentado no sofá, olhando fixamente para o envelope, como se ele fosse o inimigo invisível. O día se arrastou até o anoitecer. E quando a noite caiu também a última centela de esperança que eles tinham. Aquele não foi apenas mais o día difícil. Foi o día sin salida. O día en que todas as portas se fecharam. O día en que a fe ficou pequena demais para ser vista. O día en que Helena e Marcos sentirán que Deus había se calado. Mal sabían eles. Que no ceu, o intercesor estaba prestes a se levantar. Que algo sobrenatural iría tocar suas vidas muito antes do prazo final. Mas naquela noite, para eles, só existía escuridão. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. La súplica en silencio. La noche cayó sobre el pequeño barrio, pero dentro de la casa de don Ricardo, el silencio pesaba más que la oscuridad. Él estaba sentado en la única silla que quedaba intacta, con la cabeza entre las manos, incapaz de enfrentar el vacío que lo rodeaba. Helena, su esposa, caminaba despacio por la sala, intentando no desmoronarse, en cuanto Marisol, su hija, permanecía en su cuarto, llorando en un susurro casi imperceptible. No hablaron. No lloraron juntos. No discutieron. Era como si cada uno estuviera atrapado en su propio desierto. A medianoche, Helena se acercó a o altar improvisado, compuesto apenas por una vela medio derretida e una pequeña imagen de San Judas Tadeo, que ella había ganado de su madre muitos anos atrás. Acarició a imagen con delicadeza, como que toca una esperanza prestes a desaparecer. San Judas, si aún nos escuchas, muéstranos una salida, murmuró, aunque su voz se quebró antes de terminar la frase. Don Ricardo observaba desde lejos. No quería demostrar su fraqueza, mas naquele momento sentiu algo rasgar por dentro. No era orgullo, era medo. Medo de perder todo, medo de no conseguir proteger su familia, medo de admitir que, mesmo sem fe, precisaba de ayuda. Se levantó, se aproximó del pequeño altar y se arrodilló en silencio. No sabía rezar. Hacía décadas que no decía una oración, pero algo dentro de él lo empujó a bajar la cabeza. Helena lo miró sorprendida, pero no dijo nada. En aquel silencio pesado, apenas quebrado pelo sam distante de una moto pasando pela rúa, don Ricardo moveu os labios guases en voz. Si de verdad estás ahí, ayúdanos a salir de esto, aunque sea una vez. Marisol, desde o cuarto, ouviu a voz baixa do pai e sentiu arrepio inexplicável. Ela também se ajoelhou ao lado da cama, sem saber por quê, mas como coracao apertado por uma forca que não conseguia explicar. A casa inteira ficou em silêncio. Silêncio que não era beicio. Era pedido, grito mudo, uma súplica que subia ao céu sem que nenhum deles percebesse.
En aquela noite, antes que a vela se apagase, leve sopro atravesou a sala, facendo a chama dancar, como se algo, ou alguém, tivese respondido ao chamado que nenhum deles ousaba admitir que había feito. La presencia inesperada. A la mañana siguiente, algo diferente parecía flotar en el ambiente. No era paz, tampoco era alegría. Era como una sensación desconocida, un peso que se movía, suave pero firme, dentro da casa de don Ricardo. Helena despertó antes del amanecer. A vela do altar había apagado durante a noite, mas o cheiro suave da cera ainda permanecía nor cuando ela se aproximou para limpalo. Percebeu algo que a fez prender a respiracao. A pequeña imagen de San Judas Tadeo, que sempre ficaba inclinada para a direita debido a uma pequeña rachadura na base. Agora estaba erguida, completamente firme. «Ricardo, ven aquí un momento», chamou ela, com a voz trémula. Don Ricardo viu ainda soñolento, esfregando os olhos. Quando viu a imagen, ficou parado, imóvel, como se o chao tivese desaparecido sob seus pés. «Eso estaba así ayer?» perguntou ele, sem acreditar no que via. «No, yo misma la acomodé e no se sostenía», respondeu Helena. Os dois ficaram en silencio por algúns segundos, mas aquele silencio nao era igual ao da noite anterior. Era silencio vivo, carregado de algo que eles nao conseguían definir. Foi entao que sam suave, quase como farfalo de tecido, percorreu a sala. Don Ricardo virou rapidamente, achando que fosse a janela mal fechada, mas estaba tudo fechado. Helena apertou o peito, sentindo o coracao acelerar sem motivo aparente. De repente, Marisol saiu do cuarto, asustada, como solos arregalados. «Mamá, papá, yo sentí que alguien me llamó por mi nombre». Don Ricardo e Helena se entreolaram. No había ninguém na casa além deles. No había razón para que la voz de la menina estivese tao trémula. «¿Quién te llamó, hija?», preguntó Helena, acercándose. «No sé, pero no era una voz mala, era como si alguien estuviera aquí para ayudarnos». Aquel afirmacao cayó sobre eles como evento súbito. Algo os observaba. Algo estaba ali. Algo había entrado na casa naquela noite. E cuando don Ricardo olhou novamente para a imagen de San Judas Tadeo, agora erguida como nunca antes, sentiu arrepio percorrer sua nuca. Por instante, apenas instante, ele teve a impresa de ver brilho dourado refletir nos olhos da pequeña imagen. Nao era medo. Era presenca. Uma presenca que eles nao esperaban. Mas que, de alguma forma, sabían que precisaba estar ali. Las puertas que se abrieron. A partir daquela mana em que a presenca misteriosa se fez sentir dentro da pequeña casa, algo comecou a mudar, nao de maneira brusca, mas como evento suave que abre lentamente uma porta esquecida. Don Ricardo, que había pasado semanas afundado en desespero, levantouse naquele día con peso pouco menor no peito. Nao era cura, mas era comeco. Helena percebeu a mudança ao ver o marido sentado à mesa, olhando fixamente para o altar como que intenta entender segredo antigo. «Vamos a intentar hablar con el dueño de la tienda otra vez», dice ele, quebrando silencio que antes parecía infranqueable. Helena arqueó as sobrancellas, sorpresa. «¿De verdad quieres intentarlo?» Él ya nos cerró las puertas 3 veces. «Sí, pero algo me dice que hoy será diferente». Ela nao discutió. Sabía que discutir con Omem desesperado era inútil. Mas discutir con Omem que comecaba a recuperar a esperanza. Isso, sim, sería pecado. En cuanto Ricardo se preparaba para sair, Marisol se aproximó devagar, segurando a pequeña imagen de San Judas que había ficado no altar durante anos. «Papá, llévala contigo». Ricardo sorriu pela primeira vez en muitos días. «Gracias, hija». Ele colocou a imagen dentro do bolso da camisa, ben perto do coracao, e saiu. Do outro lado da cidade, o dono da mercearia, don Eusebio, era conhecido pela rigidez e por nunca dar segundas chances. Cuando Ricardo chegou, o home mal levantou os olhos. «Ya te dije que no tengo trabajo para ti». Ricardo engoliu en seco. A mesma frase repetida tantas veces, mas desa vez ele nao recuou. «Solo escúcheme. No vengo a pedir lástima. Solo una oportunidad de trabajar. Puedo quedarme con el turno de madrugada, puedo limpiar, cargar, lo que sea». Don Eusebio suspirou con impaciencia. Mas naquele instante, funcionario saiu correndo da parte detrás da loja, segurando papel. «Don Eusebio». Pedro renunció. «Dice que se va hoy mismo». O velo comerciante ficou inmóvel, irritado, mas pensativo. Entao, lentamente,
levantó os solos para Ricardo. ¿Tú sabes manejar inventario? Ricardo sentiu o coracao disparar. Sí, señor. Lo aprendí hace años en mi primer trabajo. O dono da loja respiró fundo e, como mao pesada, bate una mesa. Empiezas hoy. Pero no me falles. Ricardo não conseguiu responder. Apenas assentiu com lágrimas ardendo nos olhos. Quando voltou para casa, encontrou Helena rezando baixinho diante do altar. Antes que ela perguntase qualquer coisa, ele entrou com sorriso emocionado. Helena, se abriu una puerta. Ela levou as mãos ao rosto, chorando. Sabía, lo sentí. Desde esta mañana, lo sentí. Marisol correu e o abracou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Aquela noite foi a primeira, em muito tempo, em que eles jantaram sem o peso da angústia. A primeira em que a luz parecía voltar a olar. A primeira em que eles realmente acreditaram que não estavam sozinhos. Aqueles pequeños sainais, aquela presença silenciosa, aquela imagen que se mantina erguida. Tudo parecía dizer a mesma coisa. San Judas Tadeo no solo los había escuchado. Ya estaba abriendo puertas que nadie podía abrir. La transformación. Os días seguintes parecían carregados de una luz diferente, como si una brisa invisible soprase dentro da casa de don Ricardo, alterando tudo sem que ninguém percebese inmediatamente. Não era apenas o novo trabalho. Não era apenas o alivio financeiro que comecaba a surgir depois de tantas noites sem dormir. Era algo mais profundo, algo que estaba acontecendo dentro deles. Ricardo acordaba cedo, antes do amanecer, para caminar até a mercearia de don Eusebio. No camino, sempre levaba a pequena imagen de San Judas Tadeo no bolso da camisa, sentindo metal frío, ao mesmo tempo, reconfortante. A cada día que pasaba, a figura ficaba menos pesada, não físicamente, mas espiritualmente. Parecía que a fe que ele había perdido estaba sendo devolvida a ele aos poucos, como migalas de luz que formaban camino. Uma mana, enquanto arrumaba as caixas no depósito, Ricardo parou por momento, respirou fundo e percebeu algo que o fez sorrir. Não sentia mais a mesma angústia sufocante que había carregado durante meses. Era como se o MNO tivesse se desfeito dentro dele. Em casa, a mudança também era evidente. Helena voltou a cantarolar durante o preparo das refeicoes, algo que não facia desde os tempos difíceis. As oracoes dela janao eram súplicas desesperadas, mas agradecimentos serenos. Había paz em seu lar, uma paz que Ricardo não via desde os primeiros anos de casamento. Em Marisol, a pequena Marisol parecía flutuar. A menina comecou a dormir melhor, a estudar com mais entusiasmo e até a desenar novamente. Em quase todos os desenos, había uma figura, a mesma, o homem com túnica verde e dourada, segurando o basta ao e cercado por luz. ¿Quién es este, hija? Preguntó Ricardo, certo de que sabía respuesta. Marisol sorriu, inocente. Es el señor que nos cuida por las noches. Helena apertou o peito, emocionada. Ricardo engoliu seco. Eles sabiam do que se trataba. Oh, ¿de quién? A transformacao também comecou a tocar o bairro. A historia da familia, que muitos julgaban perdida, comecou a mudar a maneira como os vecinos enxergaban as propias dores. Alguns pasaram a visitar a casa 2-3 para pedir conselhos, outros para deixar pedidos de oracao. Não eram pessoas devotas, mas eram pessoas feridas. Encontraram en Helena e Ricardo não apenas palavras, mas testemunho vivo de que algo impossível havia acontecido ali. E, aos poucos, aquele pequeno altar, que antes era apenas um canto esquecido da sala, se transformou em um lugar de encontro, de lágrimas, de pedidos silenciosos e de gratidão. A imagen de San Judas, sempre erguida, parecía observar tudo de perto. Parecía vigiar cada transformacao. Parecía guiar cada paso. Uma noite, Ricardo entrou no quarto e encontrou Helena olhando para ele com ternura. Ela segurava as mãos dele com forca, como se quisesse transmitir o sentimento que as palavras não conseguiam explicar. Ricardo, yo ya no tengo miedo del mañana. Ele sentiu uma onda quente percorrer seu corpo, como si aquella frase tivesse desencadeado algo dentro de sí. Ni yo, Helena, porque ahora sé que no caminamos solos. Eles se abracarán longamente. En aquele abraco había maíz do que amor, había cura. A transformacao que comecou como sopro agora era uma chama viva, mudando cada canto da vida deles, restaurando cada área que o desespero había destruído. E enquanto eles se deitavam naquela noite, uma luz suave, quase imperceptível, parecía repousar sobre a casa inteira. Não era coincidencia.
Nao era acaso. Era propósito. San Judas Tadeo Nao so había abierto portas. Estaba transformando sus vidas desde adentro. El milagro imposible. Aquella transformación silenciosa que vina creciendo dentro da casa de don Ricardo parecía preparar o terreno para algo mayor. Algo que nenhum deles poderia imaginar. Era como se todas as pequeñas mudancas, todos os sainais, todas as portas que se abrirán, fossem apenas o preludio de acontecimento destinado a marcar suas vidas para sempre. Naquela tarde, Ricardo voltaba do trabalho mais cedo. Don Eusebio, surpreendentemente satisfeito com seu desempenho, había dito: «Vete a casa, Ricardo. Hoy trabajaste más que suficiente». Ao chegar ao bairro, Ricardo percebeu movimento incomum. Pessoas correndo, voces alarmadas e pequeno círculo se formando no meio da rua. Seu coracao gelou. Apresou o paso, depois correu, temendo o paie. Quando atravessou a multidão, viu Helena ajoelhada no chão, desesperada, segurando o corpo de Marisol, que había desmayado de repente en cuanto brincaba como outras criancas. «Marisol, hija, mírame», gritaba Helena, tentando segurá-la en seus bracos. A menina estaba pálida, respirando con dificultad, os olhos semicerrados. Ricardo cayó de joelhos ao lado de las, como rostro tomado pelo pánico. «¿Qué pasó?» «No lo sé, se desplomó de un momento a otro», respondeu Helena, chorando. As pessoas murmuraban, algunas rezaban, outras apenas observaban, impotentes. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo, aquela vela sensacao de perder tudo, de ser arrancado da luz que recém había encontrado. Mas, desta vez, algo dentro dele não permitiu que o desespero o destruísse. Ele colocou a mão no bolso, e seus dedos tocaram a pequena imagem de San Judas Tadeo. Tirou-a devagar, com as mãos tremendo, mas os olhos brilhando com uma fé que ele jamais havia experimentado antes. «Helena, pon tus manos aqui também». Ela obedeceu, sem entender, mas movida pela mesma esperança frágil e ardente. Ricardo olhou ao redor, levantou a imagem, com a voz quebrada, mas firme, declarou: «San Judas Tadeo, tú que nos levantaste cuando no teníamos nada, tú que abriste las puertas que nadie quería abrir. Ahora te pido lo más grande». As pessoas ao redor silenciaram. Até o vento pareceu parar. «No me quites lo único que le da sentido a mi vida. Te pido, te suplico, devuélvele el aliento a mi hija. Por favor, por favor». Helena choraba en silencio, apertando a menina contra o peito. De repente, como suspiro vindo de algún lugar que ninguém podía ver, or pareceu ficar mais leve. Brilho muito suave, quase imperceptível, envolveu a pequena figura do santo. Foi então que Marisol, que até alguns segundos atrás estava imóvel, fez pequeno movimento com a mão. Depois outro. Lentamente, abriu os olhos. «Papá?» sussurrou, com a voz fraca. Helena caiu em lágrimas. Ricardo soltou o soluco tão profundo que fez alguns dos vecinos chorarem junto. O milagre había acontecido diante de todos. «Estoy aquí, hija, estoy aquí», respondeu ele, abracando-a com forca. A multidão comecou a murmurar, primeiro baixinho, depois com mais emocao, até que uma vicina gritou: «Esto foi um milagro de San Judas Tadeo». En aquele momento, ninguém duvidou. Nemos céticos, nemos curiosos, nemos desesperados, porque todos virán, todos sentirán. Naquela noite, já em casa, Marisol dormía tranquila, respirando normalmente. Ricardo e Helena permanecerán diante do altar por horas, sem dizer nada. Não precisavam. A presença, aquela mesma presença que o dia entrou silenciosamente no pequeno lar, agora se fazia mais viva do que nunca. Ricardo segurou a imagem entre as mãos, com profundo respeito. «Gracias, gracias por devolvernos la vida». En aquele instante, como uma fé renovada e uma gratidão impossível de ser contida, eles compreenderão. San Judas Tadeo não só abriu portas. Não só transformou suas vidas. Ele havia hecho lo imposible. O milagre final, o milagre que nenhum deles se atreveu a pedir, había sido concedido. E a partir daquele dia, o nome de San Judas Tadeo jamais seria esquecido naquele bairro. Nunca mais.